Grabación. Y una vez está en público. Bueno, dile, a ver. Bueno, bienvenidos al primer programa de Vida Hispana aquí en Costa Rica con el compañero Diego y Don Edgar. Vamos a estar conversando primeramente de lo que trata el programa y ya posteriormente de las implicaciones que tiene Trump en Hispanofera, por decirlo así. Claro, pues la primera reunión del año del Grupo de la Hispanidad. Y bueno, el 2025 nos va a traer muchas sorpresas. Vamos a tratar de traer invitados internacionales o tener información sobre la hispanidad de los eventos que ocurrieron en los siglos pasados. Pero también vamos a hablar hoy, ¿verdad?, de algo que nos sentimos un poquito como incómodos, porque el 20 de enero hay un cambio de presidencia en los Estados Unidos. Y es Trump, pero ¿usted siente una amenaza de Trump? Interesante, compañero, el tema. Bienvenidos todos. Y es un placer empezar este año con esta tertulia, digamos, que podamos tener nosotros, entre nosotros y los posibles invitados que podamos tener. Pues en realidad, para mí, Trump es más de lo mismo. Y la amenaza, pues, siempre está latente para todos los países. ¿Por qué? Porque ellos tienen sus propios intereses y a la hora de la llegada siempre van de una forma u otra a influir en las políticas de nosotros en Hispanoamérica y en cada país en particular, ¿no? Bien. Don Edgar Mora, mi compañero José Enteno y Diego Ruiz, vamos a estar haciendo una serie de transmisiones periódicas. Estamos valorando cada 15 días o fijo una vez al mes con un invitado internacional. Y bien, tal vez la posible próxima entrevista, ¿cómo se llama la persona que estaría invitada? En este caso, Rafael Aguita, de Perú. Podrían contar con él el próximo febrero, el mes de febrero. Bien, ¿cuál es el enfoque general de Rafael Aguita? ¿Cómo es conocido realmente? Bueno, él le conocen como Capitán Perú. Quizá por ahí lo vean en redes sociales. Es muy famoso, muy popular. Ha sacado, creo yo, son 2 o 3 libros. Él viene a Panamá a visitar a nuestros hermanos de Panamá para hacer una ponencia sobre el nuevo libro que sacó. Y pretende venir unos 2 o 3 días a Costa Rica a acompañarnos un poco eso que quiere llevar a Panamá y traerlo consigo para acá también. Interesante. Bueno, ya tenemos un primer invitado y pronto estaremos dando más información, inclusive el día, la hora, y para que también sea en vivo. Bien, el tema que nos ha llegado y que nos está llegando a pocos días del 20 de enero y que es el tema de hoy, el temazo de hoy es Trump amenaza a la hispanidad. ¿Cómo vemos? Porque las noticias dicen, bueno, yo no sé si son boconadas, pero dice que va a agarrar el canal de Panamá, porque los chinos están metidos ahí. Que va a agarrar, que quiere que Canadá sea el estado 51, que quiere Groenlandia. Que quiere Cuba. Que quiere Cuba. Bueno, y obviamente no sabemos cómo está la situación venezolana, pero que también, bueno, ya eso es un asunto geoestratégico muy, muy importante, porque sería una super expansión. Yo considero que es la doctrina Monroe 5.0, ampliada, revisada y dimensionada, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué quiere el Canadá, por ejemplo? Bueno, según lo que he leído, lo que me he informado, él quiere Canadá y Groenlandia para que daneses, rusos, ingleses no tengan navíos circundando la zona por ahí y ellos tener el máximo control de lo que es el norte de América. Pese al que ya tienen, ¿verdad? Entonces, por ahí vienen los tiros con Groenlandia y Canadá. Y ya luego, bueno, con Panamá es una ruta de comercio importante. De hecho, Panamá, a mi consideración, nace principalmente por el canal de Panamá, porque si no seguiría siendo, a mi parecer, Colombia. Y bueno, eso yo creo que son las principales amenazas que expone Trump. Bueno, pero digamos, vamos a ir interpretando esto. Hablemos de Canadá primero.
no son hispanos, son francos y son británicos de alguna manera. Pues los francos yo no creo que quieran ser norteamericanos de la noche a la mañana. Hay que verlo. Y además la mentalidad francófona, mayoría católica, se puede decir, y ha tenido sus roces dentro de los británicos. Entonces, además han tenido inclusive estas zonas un referendo en décadas pasadas, en el cual por mínima diferencia siguen estando en el Canadá unido, pero definitivamente es que si logra tener Canadá como un estado de los Estados Unidos, pues claro, llega al Ártico. Entonces es un asunto geopolítico con la guerra del Ártico entre Rusia y China, sobre todo Rusia, que tiene la mayor parte del Ártico, y ante el deshielo del Ártico, por supuesto. Ahora, será una situación en la que también México va a correr como caer sobre esa esfera de poder de Estados Unidos, va a mantenerse esa esfera de poder y va a tener Estados Unidos esa expansión en América del Norte, pero también tenemos que ver que la mitad, una gran parte de la mitad de los Estados Unidos, de la parte sureña, hay mucho mexicano. Entonces, si bien Estados Unidos en 1846 invade México y tras de eso le quita los territorios del norte, de lo que era el Imperio de Nueva España, o lo que sería el Imperio Mexicano, o lo que sea la República Mexicana, pues hoy en día vemos que la gran población que vive en esas zonas son mexicanos. Entonces, aquí vamos a tener un interesante papel geoestratégico. Van a venir las migraciones, van a venir deportaciones, supuestamente Trump va a deportar, no sabemos a quiénes, pero puede estar entre lo que se dice, los mexicanos que ya posiblemente ya han hecho su vida en Estados Unidos y que ya no son la fuerza laboral. Entonces, sacar a los mayores para traer nuevos, que sean más frescos, más jóvenes. Eso es una posible hipótesis. Pero, ¿qué me dice acerca de esta? Bueno, primero que tenemos que ver es que no ha entrado Trump al poder y ha agitado mucho las aguas. Yo creo que como la mentalidad que él tiene, Trump no es un político de cepa, no es un político de nacimiento en sí, es un empresario. Y normalmente los empresarios negocian en intercambio y negocian por poder. Entonces, todo este movimiento que está haciendo, todo este alboroto que está haciendo, por supuesto que tiene fundamento en muchas cosas. Nos está tirando la visión de todos hacia estas ideas que está planteando, que son muy, digamos, revolucionarias. Y ya poco a poco hemos estado dejando los problemas que han suscitado las guerras en el último año. Entonces, por eso le digo, Trump trabaja con... O sea, dices que Trump va a evitar las guerras, de alguna manera. Lo que estoy diciendo es que ha movido mucho la geopolítica mundial y puede ser que sea una estrategia muy buena para mermar, calmar por un lado la parte de las guerras, pero sí tener a la gente con otros temas y poder utilizar esa frase que decía, divide y vencerás. ¿Ya? O sea, al menos la presión que puede generar Estados Unidos en este momento sobre Canadá va a ser una presión como más aduanera, más económica, militar no encuentro ni pie ni cabeza. En eso sí Bueno, se un problema económico que digamos que está planteando Trump dice que es que Canadá le cuesta, tiene mucha inversión Estados Unidos en Canadá para la defensa de Canadá, por las bases que tienen alrededor de Canadá, etc. Tema de seguridad. Pero es un tema de seguridad. Pero si nosotros, digamos, por ejemplo, en el caso aquí de Costa Rica, vemos eso también ya desde una perspectiva nacional, nosotros estamos en el mismo problema de Canadá, porque nuestras costas son protegidas, supuestamente. Exactamente, tienes un punto muy importante, porque si bien Estados Unidos le reclama a Canadá, que de alguna forma es por el costo de seguridad, que prácticamente América Central va a correr por lo mismo. O sea, entonces va a exigir que entonces seamos parte de una integración a la que tal vez no queramos estar. De hecho, está considerando que Costa Rica puede ser un Silicon Valley nación, o sea, todo el país, convertirlo en una zona tecnológica. Eso es lo que está, digamos, proyectándose en este momento.
Y, claro, suena interesante, ambicioso y todo lo que quiera, pero si la paga va a ser el tener que anexarnos. Un derecho territorial. Por supuesto. Que en el fondo, en realidad las políticas internacionales siempre nos han manipulado de una forma u otra para llevarnos a nosotros a tener esa parte de la soberanía muy vendida, muy, muy comprometida. Sobre todo, por ejemplo, cosas tan triviales y que nosotros vemos, decimos, nos decían los antiguos, nuestros padres decían, el que paga la música manda el baile. Bien, estamos claros que Trump con México va a ser más exigente en el tratado, como lo fue y lo replanteó por el acero, etcétera, va a seguir en ello. Pero el decir inclusive que va a cambiar el nombre del Golfo de México por el Golfo de América, pero no el América nuestro, sino el América que ellos consideran que es su América. La falsa América, que es la anglosajona. Exacto. La América es hispana. Entonces, en este sentido, pero también hay que hacer una pequeña crítica. La presidenta de México me parece que excelente que haya reaccionado, pero no me ha gustado el mapa que ha utilizado, porque es la América mexicana. Bien, es la América mexicana que podría llegar a suceder en algún momento dado, en 100 años por crecimiento poblacional de los hispanos en Estados Unidos, pues principalmente de los más de 40, 50 millones de mexicanos que están viviendo ahí. Es que eso es lo que iba, porque digamos, plantean el tema de seguridad del intervencionismo norteamericano o estadounidense a Canadá, y tal vez aquí porque tenemos las flotas estadounidenses protegiendo nuestros mares, pero el grueso de las fuerzas militares de los Estados Unidos son hispanas, guatemaltecos, hondureños, mexicanos, costarricenses, panameños. Entonces, y la influencia hispana como cultura es muy fuerte. Sí. Es muy fuerte, y usted lo puede ver en todo el mundo. Y sin importar de qué zona hispana seas, siempre ponemos el mantel y montamos la mesa. Sí, pero por ejemplo cuesta un poquito creer que los mismos militares se van a abalanzar contra nosotros mismos. Bueno, hay que ver que en esa zona entre el sur de Estados Unidos y el norte de México, dentro de 100 años puede ser una estructura totalmente diferente a lo que hoy entendemos como México y Estados Unidos, perfectamente. Pero todavía falta para verlo, pero sí es por la población, por la forma de crecimiento demográfico. Bueno, también hay que ver que Estados Unidos es uno de los pocos países del mundo que tiene un bono demográfico. Cuando hablo del bono demográfico es que tiene juventud para darle vuelta al asunto, que no envejece, que inclusive que tiene refuerzo inclusive de nuevos migrantes. Pero es que el grueso de esa potencia demográfica que tiene es hispana. Sobre todo, hispana. Europeos también, pero sobre todo hispana. Castellana. Sí. Ahora, algo que tenemos que criticarle a lo que presentó la Sheinbaum es que no existe ese mapa. Porque que yo entienda, el Golfo de México no existía dentro del virreinato de Nueva España. Ese era el Golfo de Nueva España. México no existía. Lo que existía era la Ciudad de México, como en la zona central o ciudad capital de la Nueva España. Que no existían ni Costa Rica, ni Guatemala, ni Honduras. Bueno, sí existía en ese orden, pero como provincias. Sí, pero no como un estado tal. No como estado tal. Entonces, eran provincias ¿no? del reino, pero que estaban subordinadas a la ciudad de Guatemala, pero sobre todo a la Capitanía General de Guatemala. Que los capitanías es un pequeño virreino, es un pequeño reino, pero la función era más militar. Es decir, que inclusive el capitán general podía tener hasta triple funciones. Podría tener hasta administrativo, ejecutivo, judicial. Correcto, además del militar. Bueno, entonces hay que ver en este sentido que México surge, aparece y tiene vida como imperio mexicano a partir de 1821. Y eso fue ante una reacción conservadora, porque el 1 de enero de 1820, en España, el rey, no es que esté prisionero, pero realmente Rafael de Riego, un militar en teoría de confianza, iba a venir al continente para luchar en el sur, contra Bolívar y contra los masones y los
insurgentes, que yo sí los puedo llamar insurgentes, aunque ellos se digan patriotas, eran insurgentes. El asunto es que Rafael de Riego venía con 20,000 hombres. No lo hizo. Le hizo un golpe de estado al rey y lo mantuvo como una especie, pues no de cautiverio, pero delimitado. Y implanta de nuevo la Constitución de Cádiz, y en México reaccionan. Dicen, no. Principalmente en la parte religiosa. El inquisidor Monteagudo es uno de los que están en la profesa y hace el complot de, no, eso tiene que ser un cambio conservador. No podemos, o sea, inclusive el virrey Juan Ruiz de Apocada está en contra de esa Constitución de Cádiz, pero tiene que obedecer órdenes. Cuando llega la información de que tiene que imponerse la Constitución de Cádiz, pues la acepta, pero él retrasa unos meses para que no se implante. Ante eso, sí existe la reunión de la Apocada, de la profesa, donde ahí invitan a Iturbide, o convencen a Juan Luis de Apocada que regrese Iturbide al ejército y que él se encargue de hacer una función. Claro, cuando él va a la función y va a las sierras y va a enfrentarse a Guerrero, ahí hace un pacto diferente que sí a Juan Luis de Apocada no le gustó, pero ahí se acuerda con Guerrero la paz, se hace el ejército trigarante, la bandera, la única religión católica, y que eso, a partir de ahí, empieza el Imperio Mexicano. Quien lo va a aceptar es don Juan de O'Donoghue, llamado último virrey, pero era ya como jefe superior por la Constitución de Cádiz. En este sentido, ahí es donde nace el Imperio Mexicano, y ahí es donde podemos llamar que surge el Golfo de México. Entonces, bueno, son cosas que hay que ver, pero ahí también, saliéndonos un poquito a la parte de historia, el Golfo de México le pertenece hoy en día, de alguna manera, en aguas de influencia, a 3 naciones, porque es Estados Unidos, a México, y de alguna forma Cuba también tiene presencia en el Golfo de México, pero eso nadie lo habla. Simplemente que como la fuerza imperante en este momento es de Estados Unidos, creen que todo el Golfo de México es de Estados Unidos, y no. De hecho, México y Estados Unidos tienen sus plataformas petroleras ahí, que los chinos nunca van a poder entrar en el Golfo de México. Hay una prohibición de que los chinos tengan plataformas, tengan accesos económicos. Pero vamos aquí al caso de Panamá. ¿Qué es lo que es la mayor amenaza, o cuál ha sido la excusa de Trump de decirle el canal de Panamá es nuestro? El económico, no tiene otro. Claro, pero ha justificado que es que hay una presencia china, hasta militar. Eso es mentira. Que puede haber una inversión china para desarrollar mejor el canal, ya es otra historia. Pero lo mismo que pagan los chinos es lo mismo que pagan los norteamericanos por pasar el canal. Aquí lo que quieren los Estados Unidos, lo que quiere negociar Trump bajo esa amenaza es que yo quiero pagar menos, y si no me adueño de esto. Ahí sí puedo sentir que puede haber una presión militar. Primero un poder blanco económico, pero después pasar a algún asunto militar, si él no logra que le bajen el impuesto de aduana. Bueno, pero todos estos problemas se están dando porque en realidad ya ¿cómo se llama? El ambiente que tiene Trump, digamos, para actuar a nivel hispanoamericano de todos los países en el área es precisamente la división que han logrado durante 200 años. El éxito de los anglosajones, por supuesto, en ese sentido. Y entonces ahora se siente con poder para poder hacer eso. Si nosotros estuviéramos unidos desde México hasta Colombia, como en la antigua Nueva España, sería otro cantar. ¿Por qué? Porque tendríamos más peso internacional. De hecho, lo que acabas de decir es muy importante. Mientras estuvo el Imperio Español, ¿qué barco llegó por ejemplo, como... Bueno, en realidad no importaba qué navío llegara a las Américas, porque se hundiera. Salía mal. Siempre salía mal. En muy pocos casos, no es que salieron victoriosos, en muy pocos casos es que lograron algo. No devolverse. Por ejemplo, Jamaica, que es el único caso real de los británicos que lograron tener algo en el Caribe. O porque tuvieron Cuba por un pequeño periodo, pero no podían estar mucho tiempo en Cuba, los británicos, pero muy pequeño. En este caso hay que ver que mientras estuvo el imperio continental, el imperio realista continental, ni Blas de Lezo permitió
Vea, recordemos lo de Cartagena, que tenemos que hablar un día solo de Blas de Lezo. Lo que pasa es que, digamos, esa fuerza imperante que tiene Estados Unidos en Hispanoamérica viene a raíz del informe de la seguridad para los Estados Unidos mediante los recursos de Hispanoamérica, creado por Henry Kissinger en 1960, que fue el que le dio todo el plan de acción educativo, de salud, de minería, de recursos, donde empieza de bajada, con más fuerza y más potencia, la leyenda negra a difundirse. ¿Por qué? Porque así, entre tanto estemos separados, la materia prima de nuestras naciones, que es la principal materia prima básicamente que del mundo, compitiendo con el África, va a parar a los Estados Unidos y no la aprovechamos nosotros. Entonces nosotros nos quedamos como un mercado de servicios y telefonía, básicamente Bueno, lo que llaman call center, cuando nuestros recursos, el potencial mineral, sea oro, plata, zinc, lo que tú quieras, va a parar a los Estados Unidos. bueno, pero hay que ver que ese era el tema que querían los británicos y norteamericanos, porque los norteamericanos, aunque no se metieron directamente dentro de las independencias de la hispanidad, sí estaban asediando, sí estaban atentos a esperar el momento oportuno. Y los británicos hicieron esa función que de alguna manera, políticamente, mientras el rey estaba capturado en Bayona, o cuando regresa el rey en 1814 al poder, los británicos inclusive se ofrecieron a tener un control militar para que España no perdiera el control de alguna manera, el control natural que tenía con el continente. Pero al mismo tiempo estaban ayudando a Simón Bolívar, enviando milicias y dinero, armas, y haciendo lo que llamamos el desmadre latinoamericano, bueno, el desmadre hispanoamericano, bueno, también latinoamericano lo podemos llamar. Era el concepto que la función de los británicos era simplemente romper el monopolio español, dividir países, crear ese sentido de nacionalidad, destruir el ejército continental y endeudar a los países. Exacto. Y cada país que tuviera una deuda tener derecho de invadirlo, porque inclusive los franceses lo hicieron. Se puede hablar de 1838 con la Guerra de los Pasteles. También tenemos a Maximiliano, también por las ideas de Napoleón III. Y también los británicos lo hicieron, y los norteamericanos también lo hicieron en principios del siglo XX. O sea, el esquema es que mientras estuvo el continente, o sea, el ejército imperial, o el ejército realista, no era cualquier barco que podía llegar a bombardear un lugar, como lo fue gritado en 1854. Bueno, y aunque llegasen en Argentina, llegaron 2 veces, las 2 veces fueron expulsados los británicos. 1806 y 1807. Sí, es correcto. Pero en realidad, los británicos han sido muy astutos, los anglos en general, porque han sabido manejar, digamos, estas conquistas que han hecho. Y han hecho unas conquistas muy solapadas, sobre todo, por ejemplo, en la parte comercial. O sea, vamos a ver, nos convirtieron América después de las secesiones en países divididos, todos pobres, todos endeudados, pero nos convirtieron en proveedores de materias primas. Es correcto. Y entonces, al hacernos a nosotros proveedores de materias primas, el producto con valor agregado, que nos lo enviaban a nosotros mismos para que lo compráramos, traía un sobreprecio. Y así hemos vivido en los últimos 200 años, siendo suplidores de materias primas y después compradores de los productos derivados de esas materias primas. Pero también viene lo cultural. Eso de irnos alejando de la verdadera función de España, del legado que hizo España, y que nos metan una leyenda negra que realmente es odiar a nosotros mismos. Odiar a España es como odiarnos a nosotros mismos, porque... Es que no es como, es odiarnos a nosotros mismos, porque lo que hacen ellos es enajenarnos unos de otros, cuando en realidad somos de los mismos. Sí, porque digamos, vamos a ver, cuando celebramos las independencias, ¿qué hacemos? Nos vestimos de españoles de la época, comemos comida criolla, lo celebramos en castellano,
Y la única distinción en los ornamentos es que tienen los ornamentos de los colores de las banderas republicanas. Pero básicamente es lo mismo. Sí. Aquí está don León Cortés, que algo que podemos recordar de León Cortés, que era la época inclusive de las ideologías fuertes de derecha que existían en ese momento. Estamos hablando del nazismo, el fascismo italiano, el franquismo. Y bueno, en Costa Rica la gente se peleaba o tenía mucha tensión entre los de Franco y los republicanos. En las calles eso era una tensión fuerte. Inclusive un destacado cantante de ópera o etcétera llegó al país. No sé, no recuerdo si es un cantante que era del lado de Franco, pues le hicieron sus protestas y hasta hubo un tumulto y llegó la policía y hubo realmente represión en ese sentido. León Cortés fue alguien que dice, aquí se acaba el desorden, aquí no permitimos eso, si tienen que dar palo, den palo. Pero eran las ideas fuertes de eso. No en cambio del fascismo italiano, del nazismo, no, pero del franquismo incluso. Es decir, todavía para mí los años 30, el costarricense, hablar de latinoamericano no era como su verdadero concepto. Es decir, todavía a principios del siglo XX, es que nunca ha sido el verdadero concepto. La gente hablaba de la América hispana, el concepto de la América hispana. O sea, no, el concepto latinoamericano ha sido como más reciente, ya con otros usos y con otra derivada, digamos, por ejemplo. Es que viene para eliminar el concepto de hispanoamericano, que somos parte de España. Es que viene con una mala intención el concepto latinoamericano. Correcto, inclusive... No nace con un concepto de unidad. Entonces, sí, en realidad fue una propuesta para nosotros delegarnos, digamos, de la parte hispana. Es que si te cambian el apellido, te cambian. Sin embargo, eso es una discusión que para mí no es nueva y que he tenido con gente de Argentina y Uruguay, etcétera, y que está sobre la mesa todavía. ¿Por qué? Porque en realidad nuestra cultura tiene un fundamento. Como dice Marcelo Gullo, también argentino, historiador, dice que tenemos una fe, una raíz, una fe fundante. Y efectivamente la cultura viene de culto y es la forma en que los pueblos dan culto de adoración a ese Dios que tenemos, digamos, por guía. Y la hispanidad, ese es el fundamento. La fe cristiana es el fundamento de ¿cómo se llama?, de la hispanidad. Tal es así que, por ejemplo, Cervantes en una de sus frases dice que mi trabajo es hacer el bien y nunca hacer el mal a otro. En una de sus frases lo menciona Cervantes. Porque él quería hacerle el bien a todos y no hacer el mal a nadie. Entonces, ese es en la realidad el fondo o la raíz, digamos, de nuestra cultura. Porque ese es un fundamento realmente de parte del legado, de la herencia que nosotros recibimos del occidente, que es esa belleza de que nosotros tenemos la fe cristiana de raíz, tenemos la filosofía griega, nosotros tenemos en ese sentido las leyes romanas, nosotros sin quererlo también, porque se vivió en la península, también los números, la álgebra. Es que esa... Y entonces todo ese fundamento, toda esa riqueza de otras culturas, nosotros las percibimos o fueron amalgamadas, digamos, en la península y luego se complementaron con las culturas que habían en América en ese momento. Y entonces, realmente, la verdadera diversidad, la verdadera unión de culturas, la verdadera unión de razas, se dio en América. O sea, digamos, como proyecto de un nuevo mundo, entre comillas, que esa frase la dijo Américo Vespucio antes de que salieran o que le pusieran el nombre de América al continente. Ese nuevo mundo tiene estas características. Y entonces, a la hora de la llegada, nosotros tenemos, sí, esa cultura. Nosotros sí tenemos esa inclusión. Nosotros somos muy diferentes a los anglos en todo sentido. ¿Por qué? Porque a nosotros nunca fuimos colonia. Es más, de una de las tantas charlas que hemos podido tener con Patricio Laos, también de allá de Argentina, hablábamos y decíamos que, inclusive de ahí él acuñó la frase
de que no éramos de España, sino que éramos España. España. Yo diría que ahorita lo seguimos siendo, que pasa que ahora queremos tratar de imitar a nosotros. Ahí donde vamos. Nosotros debemos realmente, si queremos lograr una unidad, digamos, de la hispanidad, tenemos que empezar a saber que nosotros no éramos de España, sino que nosotros somos España. En el fondo, en nuestras raíces. Aún con todo el mestizaje. Con todo el mestizaje, no tanto el mestizaje, porque es una de las características de la hispanidad, el mestizaje, pero con todo ese ataque a las raíces fundantes de la hispanidad. Nosotros, en el fondo, seguimos siendo España. Lo que pasa es que nadie nos lo ha dicho. Pero ese es el peligro y por eso es que es el temor de que nosotros como países hagamos una unión centroamericana o que nosotros hagamos una unión iberoamericana o que hagamos una unión suramericana. Es que de hecho viene la derivante, digamos, de que Trump pregunte cómo prefieren ser llamados, hispanos o latinos, y gritan hispanos. Pero ahí gritaban hispanos no solo mexicanos, ahí gritaban hispanos todo el continente, ahí gritaban hispanos españoles también. Bien, Lo que pasa es que, sí. Lo que pasa es que el hispanoamericano y también los españoles de la península ibérica y los filipinos y Guinea Ecuatorial se han olvidado de lo que son. Entonces, lo que hacen es pretender ser una copia barata de algo que no son. Pero es que el caso filipino ha sido, pues, es un caso muy, muy particular porque todavía se mantiene el español, pero en reductos. Sí, pero ¿qué pasó? Cuando España descuida la guarnición de las Filipinas, los norteamericanos llegan y le van a hacer unos años de guerra, que a haber un genocidio de más de 2 millones de filipinos. Y luego imponen el idioma inglés. Y luego llegaron los japoneses, se imponen al japonés y eliminan todo el español que había. O sea, prácticamente Filipinas ha pasado por 2 procesos muy fuertes de genocidio. Muy silencioso, o porque no se han estudiado, pero las Filipinas es un caso muy, muy particular. Pero ¿quién fundó las Filipinas? Claro, fue España, pero fue Nueva España en conjunto con los indios de Tlaxcala. Por supuesto. Pero y eso hay que dejarlo. Ya no parte de Nueva España. Pero este dato que usted está hablando, por ejemplo, lo mismo pasó en Puerto Rico. En Puerto Rico ahora recientemente, que fue la Epifanía de los Reyes, en Puerto Rico se celebra. Pero lo primero que hicieron los anglos al llegar a Puerto Rico fue eliminar precisamente esas fiestas y sin embargo no lo lograron. ¿Por qué? Porque es parte de la raíz de la cultura, de nuestra civilización. Y así puede suceder con todo lo demás. Mientras nosotros tengamos la capacidad de poder expresarnos y de poder compartir en este idioma que tenemos y poder llegarle a medio continente por medio de nuestro idioma, nuestra cultura, pues tenemos la posibilidad de integrarnos o de unirnos de una forma u otra. Mire, ese dato tan interesante también, que yo digo que ha sido siempre también una discusión bonita, es el hecho de llamarnos latinoamericanos, porque es que si nosotros nos damos cuenta, en nuestro idioma, el castellano o el español, la raíz de nuestro idioma es el latín. De hecho, nosotros hablamos latín vulgar. Esa es la realidad. Nuestro idioma es latín vulgar. Y hasta 1830, el 20% de la población de toda América no hablaba español. Hablaba español solo el 20%. Los demás hablaban esos dialectos porque los primeros españoles que llegaron aquí, entre ellos vinieron los monjes, tanto franciscanos como jesuitas, y se encargaron de hacerle gramática a los idiomas nativos. Y entonces los indios podían seguir conversando en su idioma, mientras... Bueno, y los benedictinos. Sí, pero hay una característica. La adoración a Dios o el culto a Dios siempre se hacía en latín. En latín no vulgar, sino en latín clásico, que es el latín de la liturgia católica. Y se hacía así desde 1492 hasta 1830, y es más, hasta nuestros días. Todavía pudimos encontrar misas en latín. O sea, el latín tiene parte de nuestras raíces. Pero estamos claros en algo. Por ejemplo, voy a agregar esto.
En 1919, Juan Bautista Quirós, que fue un presidente en sustitución de Federico Tinoco, porque Federico Tinoco tiene que renunciar. Y él, no son las palabras exactas, pero él dice, ante el mal que sucede dentro de nuestras naciones de la América hispana, se refería a Nicaragua invadida, Panamá controlada, y más el canal funcionando, él menciona América hispana, no Latinoamérica. Y tienes mucha razón. Sí, el español y el castellano descienden del latín vulgar y el latín vulgar a su vez del latín clásico. Pero realmente el castellano lo tenemos que ver como parte de la Hispania romana, como parte de esos reinos que Isabel la Católica y Fernando unen, que en 1492 logran unir toda la península prácticamente libre de musulmanes, libres inclusive que ya cae el último emir Boabdil de Granada, se consolida, correcto. Ahí todavía España no está formada, están las Españas formadas recordando el reino visigodo, pero las Españas se complementan con Felipe II, es más, con Carlos V, pero con Felipe II es con que se concreta. Entonces, esa hispanidad se concreta, entonces por eso es que somos hispanos. Que el concepto de latín viene por una decisión política de pensadores franceses, pero sobre todo Napoleón III, que él quiere agarrar este término para tener justificación de tener control, de tener una implantación o tener un acceso a la América, porque quedó vacante. Acuérdense que el Imperio Mexicano quedó vacante de alguna manera, el Reino de España quedó en vacío, vienen los nuevos británicos, vienen los norteamericanos, implantan la división, pero queda como un vacío todavía. Por eso es que en 1823 los norteamericanos utilizan la doctrina Monroe para que no se acerque ningún reino europeo, no se acerquen, no aumenten sus territorios. Entonces, ahí viene esa situación del expansionismo francés. Obviamente, ya cuando mencionan a Latinoamérica, ahí están mencionando también integrando a los portugueses y a los francos. Ese era el objetivo que tenía Napoleón III. Bueno, y cuando llega Maximiliano, es un Habsburgo, ¿no? Y tenía un primo en Brasil. Bueno, es un tema que otro día podemos decir, el éxito que tuvieron los portugueses, el reino portugués en Brasil, que Fernando VII no lo vio, y que parte de ese cambio conservador que hizo Iturbide era un momento como para poder integrar a España, porque Iturbide no fue un insurgente, no fue un traidor, aunque sí asumió un rol que podía enfrentar a España. ¿En qué podía enfrentar a España? Dice, estoy quitando, me hago aparte, nos hacemos nuestro propio reino, que es el Imperio Mexicano, pero estoy invitando a Fernando VII que venga a gobernarnos o algún infante que venga a gobernarnos. Es decir, ahí no hay independencia, eso simplemente es una separación, pero diciéndole, venga. Es que por eso, vamos a ver, de ahí es que seguimos siendo España todos, porque como dice Diego, la península era el reino de Aragón, de la corona de Castilla, León, Navarra y Granada. Isabel los une y luego viene a América. Uh-huh. América funda las otras Españas. Sí. Pero entonces no era una España, porque eran varias coronas. Esa una España, esa unidad nace desde ambos lados del Atlántico al unísono. Entonces, como dice el citado Marcelo Bullo por Edgar, que uno se deje el título de España para llamarse España es como que Ciudad de Guatemala o San Salvador en Salvador sean la totalidad del país. Y no es así, porque San Salvador es la capital, pero hay más zonas y siguen siendo Salvador. Guatemala está Ciudad de Guatemala y hay más zonas y sigue siendo Guatemala. Entonces, que haya una España, la península ibérica, no quiere decir que el resto de las Españas de Hispanoamérica no sean España.
Bueno, también mi virreinato en España era un reino más del reino de España. De España, sí. Bueno, pues esto que estamos nosotros Entonces, conversando y que parece que nos hemos... No, el tema, ahí voy. porque tenemos que hablar de Nicaragua y de Cuba. Sí, Pero- pero bueno, esto es parte de la vida, pero- de la vida hispana, porque precisamente Sí, para eso estamos aquí. Pero voy, entonces, lo que hacen es que nos separan en esos bloques de esas secesiones que nombra Edgar, que son las independencias, que están mal llamadas independencias, y lo que busca es apoderarse de nuestros recursos. Entonces, nosotros no nos independizamos, nosotros éramos libres y nos dependizamos de los Estados Unidos. Sí, porque la de los gente cree británicos. que durante el Imperio Español nosotros vivíamos en una dictadura. No, Entonces, no. en base a esa Lo que dialéctica teníamos invertida, era un sistema muy rígido, monopólico, pero Pero que muy con libre. un sistema de engranaje que cada provincia cultivaba tales cosas, había un orden y eso se enviaba a España y España se encargaba de venderlo porque era parte de un monopolio español. Exacto. Pero los británicos también lo tuvieron con los por norteamericanos. supuesto. O sea, eso no era nada nuevo. Y era bueno porque protegía la economía de la nación. Y, claro, Pero entonces, ese darle la vuelta a las cosas, de decir que nos independizamos cuando en realidad ahora somos dependientes, esa es la retórica que ahora usan Estados Unidos y el resto de los países para aprovecharse de nosotros. bueno, pero que esto fue, bueno, Simón Bolívar, por ejemplo, al final de cuentas termina sus días hundido, enfermo, decepcionado, abjura, deja la masonería y se da cuenta que fue utilizado. Y también tenemos que ver que San Martín fue otro que inclusive él denuncia la masonería, él la denuncia y la hace ver el verdadero plan que tenía la masonería, que era algún movimiento anticatólico destructivo y era para quitar el proceso de 300 años para tenerlo, para dárselo a otros, que no tiene ninguna relación ni histórica ni étnica con nosotros. Eso fue Pero realmente. estás metiendo un tema ahí muy interesante porque lo que estás diciendo es que como que hay un poder detrás del trono en términos generales. Nosotros hablamos de que los países anglos o que Estados Unidos o que Inglaterra, pero la verdad es que detrás de esos países siempre hay un poder y no necesariamente son políticas de un Estado como tal, sino que son de grupos que han manejado, digamos, las estructuras que tienen y que han aprovechado para hacer eso. Porque... Claro, España se destruyó desde adentro. La masonería fue clave en ese sentido. Todo fue muy atractivo, fue una moda muy interesante y cuando vieron, realmente, prácticamente fue la forma como de envenenar por dentro a un ente grande, viviente, y dividirlo. Estamos de acuerdo. ¿Quieres decir que la batalla ya se acabó? ¿O que todavía estamos...? Bueno, todavía sigue bajo otras formas culturales, pero tenemos que entre la amenaza de Trump, tenemos que ver qué puede pasar con Nicaragua y con Cuba y Venezuela, porque al menos Nicaragua ese está como de patitas, ¿verdad? Como que está delicado, pero Cuba tiene una situación interesante. Muy difícil que alguien se meta en Cuba, es muy difícil, pero evidentemente Cuba está ahorita con los BRICS. Entonces, no me suena que por ahí pueda Trump como que no pueda, o sea, sí puede porque no, o sea, los BRICS sí, no es un ente militar, sí, pero es un ente en el cual se metió, económico, donde están fuerzas multilaterales muy fuertes y puede ser hasta por un reparto, es decir, los que no están en los BRICS es Nicaragua y Venezuela. Entonces, el asunto venezolano, hasta que el ejército realmente no tome otra decisión, no es fácil como meterse y entonces, bueno, dentro de las amenazas que vienen, porque, es decir, si en el canal de Panamá los chinos es la amenaza que está inventando Trump, que está diciendo, es que ahí están invadidos de chinos, pero hay que ver que en el Perú recientemente, no hace mucho, se inauguró un puerto, un megapuerto construido por chinos. Y ese megapuerto, Chancay, si no me acuerdo el nombre, tiene la proyección de unir con Brasil, cruzar la parte de los Andes y llegar hasta el Brasil y unir zonas de Sudamérica para que lleguen a esos puertos y salir. Es decir, está haciendo que eso es un proyecto de los chinos, pero que están participando países
de Sudamérica y que Estados Unidos lo está viendo que va a una pérdida. Es más, el canal de Panamá se debilite. Bueno, yo con eso no tengo ningún temor. Para empezar, porque Maduro tiene las fuerzas del Brasil para salvar a Puerto Rico. Lo que Lula no puede expresarse abiertamente a apoyar a porque parece que Venezuela no entró porque Lula le dijo que no a Maduro, pero fue una decisión que China dijo. Y Lula fue el intérprete para decir Venezuela no entre. Pero Rusia sí lo necesita, Brasil necesita de Venezuela para entrar a los BRICS. La función de los BRICS es muy interesante. Yo creo que todo esto que estás comentando, que estás compartiendo, es interesante, pero ¿qué pasó después de la caída del muro? ¿Qué pasó? Que se acabó esa rivalidad que había entre las dos, que digamos, caras de la moneda. La Guerra Fría. Con la guerra, izquierda-derecha. Que es milagrosamente rescatada en estos últimos años y que entonces nos la están tratando de vender por medio de los BRICS y por medio de la contraposición. Y yo siento que es eso, que simple y sencillamente están repitiendo el esquema de hace 40, 50 años. Bueno, lo que yo veo... Para económicamente seguir manejando a todos los países y a todos los países de la manera que ellos siempre lo han hecho. Pues que siempre que haya democracia van a seguir manejando los países como les da la gana. La democracia es presta para eso. La caída de la Unión Soviética, que fue para el mundo eslavo, fue, bueno, sobre todo Rusia, el mundo de la civilización rusa fue como una catástrofe. Fue como la caída del Imperio Austrohúngaro en 1918. Esa desarticulación. Y claro, se generan nuevos mercados. Surge Yugoslavia, también la creación del reino de Yugoslavia, por ejemplo. No la dejaron vivir mucho. Exacto. Pero, por ejemplo, si analizamos que es el Pacto de Varsovia, que es desde la Alemania Oriental hasta Polonia, esos territorios, claro, estamos hablando que estaban dentro de la atmósfera soviética. No eran soviéticos, pero estaban dentro de la atmósfera soviética. Eso le sirvió a Rusia o a la Unión Soviética de extender la seguridad territorial muchos kilómetros, no sentirse fácilmente amenazada, también el tener el control económico sobre estos países, que cuando cae la URSS, claro, el capitalismo llega a estas zonas y invade con sus diversiones, productos, etcétera, celulares, telecomunicaciones, etcétera, todo cambia. O sea, hay que entender que... Pero terminamos en lo mismo, digamos. Terminamos en lo mismo. El capitalismo liberal o socialismo comunista, a la hora de llegada, pues sí, son las dos... Es decir, lo que está sucediendo en este momento... Ese es el dueño de la moneda, ese es el problema que estamos viviendo ahora. Porque ese dueño de la moneda dice, ahora sí voy a apropiarme de territorios. Y entonces, bueno, hasta cierto punto. Entonces, no sabemos si es por iniciativa propia, porque le están diciendo, bueno, tienes que hacerlo, lo que vas a hacer, hazlo pronto, pero si también no sabemos las intenciones de generar todo burumbum que se está haciendo antes de la puesta ya en el poder de Trump. Pero sí definitivamente nos están dejando ver que la convulsión en el mundo no se ha terminado. Bueno, recapitulando. Ha vuelto ganancia de pescador. Digamos, ya cerrando. Entonces hay que tener cuidado con el Verástegui, porque si Trump le apoya, quiere apropiarse cosas hispanas. Pero es que eso no es la política. Toda la vida han utilizado. ¿Qué político? Vamos a ver. El único que sobresale aquí, digamos, por las medidas que ha tomado hacia el país y el cambio que le ha dado al país, etcétera, digamos, que se ha salido del canasto hasta cierto punto, de todo lo que nosotros hemos vivido y hemos conocido y hemos leído, etcétera. Eso es un fenómeno, Kelly, en ese sentido. Pero después de ahí, ¿qué otro presidente no está supeditado a estas fuerzas de derecha e izquierda que están convulsionando al mundo? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Lo que sí se ve clarito es que en los últimos años Occidente se ha perdido. Occidente como cultura la han destruido. Es que la cultura occidente es la nuestra. Bueno, somos un occidente dentro del occidente también. Exactamente, pero hemos sido atacados durante muchos años.
200 y resto de años. Pero si nosotros nos ponemos a comparar cómo ha sido el ataque de estas fuerzas que quieren terminar de destruir Occidente con relación a otros lugares, ha sido muy disímil, digamos, en el sentido de que no ha sido igual. Bien, entonces, ya para ir terminando con todo lo que estamos hablando, pues para bien o para mal, lo que la América hispana sí va a sentir como una amenaza, pero no significa necesariamente que sea bélico, pero sí va a ser una época de mucha tensión. Pero todo lo que está generando Trump, todo desde el Canal de Panamá, de lo que pueda sentir por Cuba y Venezuela, de lo que es unir el Canadá, de lo que es unir Groenlandia, es hacer un bloque continental, un bloque muy fuerte, que llegue hasta el Ártico, pero realmente es dividir el mundo como si fuera un tratado de Tordesillas entre Portugal y España, pero en este caso entre los rusos y Estados Unidos de alguna manera. Que bien, Estados Unidos, viéndole el camino que lleva Trump de que ver a China como su mayor amenaza, pues no creo que quiera destruir China, porque si destruye China se destruye a sí mismo, por lo enredado que está. Pero por lo menos hacer como una distancia mayor entre una y otra. Pero eso no son estrategias. Correcto, porque si nos ponemos a hablar de China, también nos vamos a encontrar unas sorpresas mayúsculas. Porque ¿qué era China hace 70, 75 años? ¿Qué inversión llegó en China para hacer lo que es hoy China? Entonces, a la hora de la llegada, es como sacarse la plata de una bolsa y pasársela a la otra y después me la vuelvo a acomodar. O sea, todo esto, realmente, si no lo vemos desde una perspectiva así de altura, en el sentido de cómo están las fichas del ajedrez, no nos damos cuenta de por dónde vamos. Lo que sí podría generar es que por primera vez dentro de muchas décadas, o 100 años podríamos decir, si Trump amenaza en exceso y utiliza mucho, si llegara a utilizar la fuerza, sí tal vez podríamos tener un resurgimiento, pues tal vez no de la unión total de la Hispanoamérica, pero sí como un resurgimiento de entendernos entre países y fortalecernos de alguna manera ante una situación más extrema, desde lo económico, político y militar. No sé si eso será un reto para Hispanoamérica, pero sí está claro que a partir del 20 de enero muchos países van a sentir la necesidad de defender su nombre, su territorio, sus negocios en un mundo multipolar, porque Estados Unidos no es unipolar como fue hace 30 años. Y eso tenemos que tenerlo claro. El mundo ha cambiado en 30 años. Ha cambiado muchísimo. Para empezar, ya Estados Unidos ya no es un imperio. Lo que más ha cambiado en realidad, lo que nos han cambiado, porque hace muchas décadas se empezó con la reingeniería humana. Ese es el problema que tenemos. Vamos a ver, no pueden haber amenazas para cuando la gente no tiene patria. Y ya prácticamente ahora somos ciudadanos del mundo, nos dicen. Y los jóvenes de ahora se lo creen. Entonces ya no van a luchar por una patria. El problema que tenemos políticamente realmente son esas conciencias adormecidas que no tienen un fundamento crítico, una masa crítica, un fundamento crítico para poder tomar decisiones. Y eso es lo que nos falta y no lo vamos a lograr hasta no despertar esas conciencias que han sido educadas para eso. Y ese es el problema que tenemos. Tenemos que cerrar. ¿Algunas últimas palabras? Que ese es el trabajo que estamos haciendo, que es despertar esas conciencias con la historia, para crearnos una identidad, para tener amor a lo que somos, de lo que somos y por lo que somos, y una vez que lo amemos, poder defenderlo, porque nadie defiende lo que no ama. Edgar. Pues nada, que sea un año muy productivo para esta serie de programas de vida hispana que estamos empezando, y que podamos realmente lograr el objetivo de ser un poco de luz, digamos, en esta tiniebla en la que nos encontramos. Porque a la hora de la llegada, lo que nosotros pretendemos es sacar la verdad a la luz y poner la luz de la verdad en esta sociedad en que vivimos, y pues sí, compartir la vida desde la perspectiva hispana. Diego. Público, cerramos. Espero que les haya gustado
la temática de hoy. Nos fuimos por un rato, por un lado, pero regresamos y llegamos al punto que sí, va a haber tensión a partir del 20 de enero. No va a ser fácil para Hispanoamérica, pero puede ser el inicio de un cambio de mentalidad y de recordatorio de las raíces. Y estaremos avisando del próximo programa y muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. No, excelente, ¿no? Tenemos que seguir.